tampoco confío en la municipal. Entonces, yo no sé si es salir de Guatemala para entrar a Guatepeor o quedarnos en otra forma de Guatepeor en la espera de que algún día haya una política nacional mexicana que sea capaz de pedir pues responsabilidad y orden a sus gobernadores. Por ahorita, creo que el tener las 32 o tener las 2,000 y tantas, que son los 2,000 y tantos municipios, pues más o menos da lo mismo. Sí, bueno, tenemos... Va, Sergio. Buena idea que refleja muy bien las debilidades estructurales de nuestra alternancia y transición. Porque como no hubo un pacto fundante, una ruptura pactada que llevara a cabo una reforma integral, las reformas han sido sectoriales y desiguales. Y uno de los rubros más retrasados es el que tiene que ver con seguridad, policías y procuración de justicia. Realmente ahí nos quedamos muy atrás. En consecuencia, esta pequeña mini acuerdo nacional en torno a las policías parece que es una buena idea, siempre y cuando se vea acompañada por un involucramiento más activo de la sociedad. Y dirán algunos, pero ¿cómo puede meterse a la sociedad en temas de seguridad? Podría dar varios ejemplos de lo que ya está pasando. Menciono dos rapidísimo. Uno, el monitor de la montaña en Guerrero, en Tlapa, Guerrero, que es una zona asediada por el narco, la guerrilla, y que sin embargo fue creado por organismos locales, Tlachinolan de Tlapan, y organismos del Distrito Federal e internacionales, para crear un grupo que hace monitoreo de cómo operan las docenas de corporaciones policíacas federales y estatales y municipales en esa amplísima zona. Ha tenido éxito. Otra más inmediata es lo que han estado haciendo vecinos del San Ángel, que se pusieron hartos de la delincuencia, organizaron unos estudios para detectar los puntos de mayor, de mayor delincuencia, y con la información se le plantaron al delegado y le dijeron: esto es lo que está pasando en nuestra zona, queremos que hagas esto, A, B, C, D. Y en ese momento, pues el delegado tiene que reaccionar, porque lo que estaban pidiendo eran medidas concretas. En suma, buena medida siempre y cuando la sociedad entienda que el gobierno es ineficiente, mezquino y mediocre. Asumámoslo. No tiene la capacidad para reaccionar. Tenemos que involucrarnos, y hay formas de hacerlo para darnos a nosotros mismos algo más de seguridad. Sí, pero no podemos resignarnos, ¿no? Claro. A que tenemos un gobierno ineficiente y ya. Si una forma es como el grupo de vecinos del que tú mencionas que, bueno, hicieron algo y se le plantaron al delegado. Claro, estamos hablando de una porción de la población, pues, con altos ingresos y que no está al alcance este tipo de medidas para muchos otros. No, con esto no estoy combatiendo lo que dices. Yo creo que sí nos tenemos que involucrar, Sergio, la sociedad. Policía Nacional, sí tenemos, Lorenzo, pero es la más chiquitita de todas, ¿no? Cuando pensamos que los gobernadores tienen 198,000 elementos a su servicio y la Federación tiene 30,000. O sea, de ese tamaño es la disparidad. Y luego las municipales, que es la segunda más grande, que tienen 60 y tantos mil también, ¿no? Entonces, ese peligro que mencionas y que me parece que aciertas de que se les va a dar más poder a los gobernadores, creo que a través de sus policías estatales ya la tienen. Y en ese sentido, aun cuando la idea de decir 32 policías estatales me parece mejor que tener 2,400, sobre todo cuando pensamos en la disparidad de los municipios en México, no es lo mismo Naucalpan, ¿verdad?, o Iztapalapa, con 3 millones de habitantes, y una de las comunidades que mencionas, Sergio, en Guerrero, que también tienen su policía municipal, pero ustedes saben, la mitad de las policías municipales tienen menos de 20 elementos cada una. ¿Qué pueden hacer con eso? Ahora, no estando opuesta al proyecto, me parece que otra vez erramos el foco, ¿no? Todas esas policías, suponte que las juntemos, todas esas policías, la mitad de ellos nada más tienen primaria, ¿sí?
Entonces, ok, van a recibir, ahora el mando lo va a tener el gobernador, o si nos fuéramos al modelo de Policía Nacional, el presidente de la República. ¿Y qué va a hacer con esos 200,000 policías que tienen primaria, o ese 40% de policías que ganan, ¿saben cuánto? Entre 1,000 y 4,000 pesos. Entonces, creo que tendríamos que empezar por otro lado y sobre todo hacer una cuestión de manera integral. Así solito, decretando como nos gusta hacer en México o como les gusta a nuestros legisladores, decretando el cambio, no va a pasar nada y vamos a seguir en esa. Sergio. Un añadido que me permitió generosamente José Antonio utilizar unos segundos. En Tlapa existe algo que se llama policía comunitaria, que la nombran las comunidades. Y lo menciono porque no tiene que ver el ingreso o la educación, tiene que ver de a quién le responden. Esa policía comunitaria le responde a las comunidades, no forman parte de la jerarquía, porque las policías fueron creadas para proteger los intereses creados, no para proteger a la ciudadanía. Eso es lo que se tiene que cambiar. Aunque ahí también alguien diría, en estas policías comunitarias, qué tan vulnerables pueden ser también ante el dinero, la corrupción o las amenazas del narcotráfico. Es decir, de todas maneras, policías pequeñas, mal armadas, pues no pueden hacer nada frente al narcotráfico. Digo, en el mejor de los casos se harían a un lado. No confrontarla, no necesariamente que las coopten y las paguen, que hay muchísimos casos que sabemos que sí, pero a veces lo que pueden hacer, y lo hemos visto en varios de los casos, es hacerse a un lado, decir, ahí viene el narcotráfico, pues con tus 20 o 25 policías mejor hazte a un lado, porque por lo menos para que no te arrollen. Entonces, es complicado desde luego, y de hecho, el planteamiento de hacer 32 es un punto intermedio entre la propuesta original, que era hacer una Policía Nacional, pero desde luego los gobernadores, pues argumentando la soberanía de los estados, del federalismo, pues no quieren depositar todo ese poder en el poder nacional, sino que quieren ir acrecentando presupuesto y bueno, y capacidad de decisión sobre cuerpos policíacos que de hecho ya existen a nivel estatal, pero que pueden fortalecerse todavía más. Que es un poco el problema, volviendo a la estructura misma política que derivamos de la alternancia y de un poco antes de la alternancia, antes se controlaba a los gobernadores en un presunto pacto federal con poderes metaconstitucionales del presidente. Sí. Es decir, y eso tampoco fue en automático, como bien lo sabes, Lorenzo. Es decir, el poder que fue concentrándose en la presidencia después de la revolución, pues tardó varios años y eran metaconstitucionales. En la medida en que se han perdido esos poderes metaconstitucionales, en realidad los gobernadores se mandan solos y se resisten a lo que en principio en términos de organización sería mejor idea, que es la de la Policía Nacional. Claro que también hay algunos que se oponen a lo de la Policía Nacional, al decir es que entonces quien maneje esa policía a nivel nacional, pues, el poder que va a tener y va a ser totalmente impune y va a abusar de ese gran poder. No terminamos de encontrar cuál puede ser la conciliación entre una organización muy eficaz, con controles y contrapesos, que eventualmente permitan evitar el abuso de poder, pero que sí necesitamos un poder que sea eficaz, porque así fragmentado como está ahorita. Y eso de que ¿quién lo controla? ¿El narco puede controlar? Pues el narco puede controlar a la nacional, puede controlar a estas 32 policías muy fácilmente y, como lo hace ahora, a las municipales. No está en la reestructuración. El problema del narco es mucho más complejo, así que cambiemos o no cambiemos, de todas maneras tenemos que encontrarnos con ese tema de que las 32 policías municipales van a ser muy apetitosas para el narco y sobre todo quítense de ahí, ¿no? Las policías estatales. Las estatales. Quítense de allí, no nos vean y déjenos los corredores libres. Ese problema no lo resolvemos con la reestructuración. Sí, porque como lo han señalado, no basta simplemente congregar las policías, tienen que haber reformas más estructurales para evitar que el poder del narco, que sigue siendo enorme, el poder económico, no penetre